Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 27 de julio en la 17ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Vamos a la primera lectura. Continuamos leyendo del libro del profeta Jeremías. Tenemos el capítulo 13, versículos del 1 al 11. Nos dice el profeta Jeremías: Esto me dijo el Señor: Ve, cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero no lo metas en agua. Me compré el cinturón según me lo mandó el Señor y me lo ceñí. El Señor me dirigió la palabra por segunda vez: Toma el cinturón que has comprado y que llevas ceñido, ponte en marcha hacia el río Éufrates y lo escondes allí, entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Éufrates, según me había mandado el Señor. Tiempo después me dijo el Señor: Vete al río Éufrates y recoge el cinturón que te mandé esconder allí. Fui al Éufrates, cavé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces el Señor me habló así: Esto dice el Señor: Del mismo modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a otros dioses extranjeros para rendirles culto y adorarlos. Será como ese cinturón que ya no sirve para nada, porque del mismo modo que se ajusta el cinturón a la cintura del hombre, así hice yo que se ajustaran a mí la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza y mi honor. Pero no me escucharon. Bueno, aquí podemos ver que con una figura que es sacerdotal, porque el cinturón de lino lo llevaban los sacerdotes. Entonces aquí hay una imagen del pueblo judío, era el pueblo de Israel, ¿no? Era considerado un pueblo sacerdotal, el pueblo de Dios. Sin embargo, como hemos visto, en esta lectura se resume, ¿no? Las andanzas del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el primer pueblo, y que cambió a Dios, rechazó a Dios por seguir a dioses falsos, a ídolos. Entonces compara lo que le sucedió a ese cinturón de lino que se pudrió prácticamente, ¿no? Hablando, digamos, en términos nuestros, al dejarlo en el río, entre unas grietas, la humedad, ¿no? El sol, todo eso
eh, hizo que se pudriera, porque el lino es un material vegetal. Y entonces, en dos instancias dice, ya no sirve para nada. Y a esta frase se la aplica al pueblo y ya no sirve para nada, así como quedó el cinturón. Y así va a quedar, ¿no? Así va a quedar la casa de Israel y la casa de Judá. Recordemos el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá, ¿no? Los dos reinos en que se dividió el reino unido, ¿no? Que tenía eh, David, el rey David, y que luego al final en el reinado de Salomón se dividió en dos. Y termina diciendo, este era mi pueblo, ¿no? Mi fama, mi alabanza, mi honor, pero no me escucharon. Y hay que poner atención al verbo escuchar. No es el hecho audible de escuchar a alguien, ¿no? Sino escuchar obedeciendo. Al escuchar a Dios tenían que obedecer lo que Él les mandaba. De lo contrario, no sirve, ¿no? Solamente escuchar y no hacer nada. Entonces, el escuchar implica obedecer lo que se escucha. Y en esto, eh, el pueblo de Israel le fue infiel a Dios, rompió la alianza que había hecho. Bueno, pasamos al salmo responsorial. Tenemos aquí como salmo la lectura del capítulo 32 del Deuteronomio, ¿no? Que es el quinto libro de la Torá, de del libro judío, ¿no? De los cinco libros. Y tenemos el versículo 18 al 21, que está relacionado estrechamente con lo que leímos del profeta Jeremías. Su responso es, despreciaste al Dios que te engendró, ¿no? En otras versiones, despreciaste al Dios que te creó o despreciaste al Dios que te hizo. Entonces es, una, es un lamento, es una queja, ¿no? que, que hace aquí el salmista y que prácticamente se refiere o se asocia a los improperios, ¿no? Bueno, de Dios hacia su pueblo. Nos dice entonces el salmista, despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a tus hijos e hijas. Y dijo, les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Y de hecho sucedió, ¿no? Les ocultó el rostro como el pueblo rechazó a su Dios, a Dios, Él los dejó también a su suerte. Y les pasó precisamente lo que les pasó, ¿no? Fueron conquistados y deportados el pueblo del norte, el pueblo de Israel, por los asirios y el reino de Judá, el reino del sur, por los babilonios, con la evidente destrucción de Jerusalén y del templo, ¿no? Y continúa, me han dado celos con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos
vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata los irritaré. Bueno, aquí habla de un dios, ¿no? Posiblemente se refiera a Baal, ¿no? Que era el de los cananeos, ¿no? Que era un demonio. Y cayeron tan bajo los israelitas que sacrificaban a sus propios hijos, ¿no? A sus bebés, y los pasaban por fuego en, adorando al dios Baal de los cananeos. Y por eso dice que lo han irritado con sus ídolos vacíos, porque eran ídolos, falsos dioses, ¿no? Y termina diciendo que les dará celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata los irritaré. Aquí hay una referencia a, a los gentiles, ¿no? A los pueblos gentiles o a los pueblos paganos, que de hecho sucedió, ¿no? Ya con la nueva alianza, la nueva y eterna alianza, con el nuevo pacto, ya los gentiles y los considerados paganos que adoraban a otros dioses, ¿no? De hecho, llegan a pertenecer al pueblo segundo, ¿no? A todos los pueblos, todas las razas, todas las lenguas, todas las etnias, ¿no? Ya hacen parte de ese segundo pueblo que es la Iglesia Católica Universal que el Señor construye ya en la era mesiánica, ¿no? Jesucristo nuestro Señor. Entonces es un salmo que tiene visos también eh, mesiánicos. Y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Bueno, como es típico en este capítulo, que es el capítulo de las parábolas, ¿no? Referidas al reino de Dios, al reino de los cielos, al reino de Jesucristo. Entonces, eh, veamos qué nos dice entonces San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Bueno, esta es la famosa parábola de del grano de mostaza, ¿no? Que de hecho es muy pequeñito, ¿no? Y aquí utiliza la hipérbole de que es el más pequeño, dice, porque pertenece a las hortalizas, ¿no? Que conocemos, como los rábanos, los tomates, ¿no? Las, eh, la cebolla, la lechuga, em, bueno, que son plantas, ¿no? Pero esta es importante y es especial porque siendo la más pequeña, como dice el texto de las semillas, cuando crece se vuelve un árbol, se hace alto, o sea, más alto que las demás hortalizas que conocemos. Y dice, al punto que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. O sea, vienen animales, ¿no? Aves a anidar allí, que es una referencia a, a los gentiles. Entonces ya sabemos nosotros que el reino de los cielos es la iglesia, aquí en la tierra. Y por eso crece, ¿no?
crece. De esos 12 apóstoles, el comienzo de la iglesia, formalmente en Pentecostés, llega hasta nuestra época, ¿no? La Iglesia Católica Universal, fundada por el Señor Jesucristo. De 12 ha pasado a 1.200.000 millones, ¿no? O sea, 1.200 millones de católicos en el mundo. Sería un crecimiento eh, exponencial, ¿no? Como decir, por multiplicado 12 por 1.000 millones prácticamente, ¿no? Así ha crecido. Y esta es la comparación. Esta es la imagen del crecimiento de su iglesia a través de la predicación de la palabra, ¿no? De su palabra. La palabra del reino, como dijo al comienzo en la primera parábola, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor Jesús, es Él, uno con su iglesia, o sea, es la iglesia. Bueno, continuamos. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Bueno, entonces estas parábolas eran tomadas de lo cotidiano a nivel de la agricultura, por ejemplo, a nivel de la casa, de lo que hacía, por ejemplo, aquí una mamá, una mujer que hacía pan todos los días. Entonces esto era de común conocimiento. Entonces compara, ¿no? El reino de los cielos se parece a la levadura, porque la levadura hace crecer, ¿no? Y cambia la naturaleza de la harina para precisamente hacer pan. Y aquí está entonces ya la harina con la levadura que se fermenta y crece, ¿no? Y cambia. Lo importante aquí es el cambio que se da de la harina con la levadura, porque cambia. Ya no es harina, es masa y es pan. Eso referente a la iglesia, cómo la iglesia empezó con 12 apóstoles y ha crecido, ¿no? Y ha cambiado de tal manera que tenemos la iglesia católica que siempre ha crecido, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Y es la mayor institución en la historia de la humanidad con 2000 años de existencia. Y continúa. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Bueno, esto lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Pero aquí está citando al profeta eh, Isaías y el Salmo 78. Abriré mi boca diciendo parábolas. Y lo hace precisamente como una forma pedagógica para que la gente entienda, con ejemplos cotidianos, ¿no? De la naturaleza, de la, de la casa, de la cultura. Pero también tenemos la otra parte, que los fariseos, los
escribas y los doctores de la ley, con su orgullo y su soberbia, no podían entender porque no querían entender y rechazaban las enseñanzas del Señor Jesús. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.